Hora de cambio. Le damos la bienvenida al señor José Luis Gil Becerra, es director general de inteligencia del Ministerio del Interior, integrante del Instituto Latinoamericano de Democracia y Desarrollo, experto en temas de inteligencia y orden interno. Señor José Luis Gil Becerra, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días, muchas gracias por la entrevista a usted y a todos los radioescuchas a nivel nacional. Bueno, la situación del sur, particularmente de Puno, de la región Puno, cada vez se vuelve más complicado. Temas como lo relacionado al fallecimiento de 6 soldados del ejército, hay informaciones que se contradicen en lo oficial y lo que señala en algunos medios de comunicación, la población misma. Está el incendio de la comisaría de Juli en Chucuito, como también el incendio de la sede judicial, y lo más reciente lo ocurrido en la madrugada de anteayer en Pisacoma, Chucuito, donde se desalojó a la fuerza y bajo amenaza a la Policía Nacional de un puesto de vigilancia en la frontera con Bolivia. E intentaron atacar el puesto de vigilancia de la frontera Hacienda, también en Pisocoma. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué características considera usted que se están produciendo con estos actos de violencia en esta zona, que si bien es aislado el tema, pero que puede tener también un principio y puede acrecentarse más en otros lugares del país? ¿Qué opinión le merece? Sí, a ver, nosotros no dudamos que la situación en el país y especialmente la situación de violencia es muy compleja, ¿no es cierto?, por la cantidad de actores que existen, nacionales y extranjeros, por la cantidad de intereses que existen y por la multiplicidad de hipótesis que hay. Pero esto es un problema porque los decisores, el gobierno, también tiene esa multiplicidad de hipótesis y de actores y al parecer, por la forma como está actuando, no tiene un orden lógico, no tiene un orden de prioridades, no tiene una hipótesis clara sobre lo que está pasando. Y nosotros, para eso están los medios de comunicación como ustedes, que llegan a nivel nacional para decir cuál es la hipótesis que debemos tomar. Fíjese, se ha dicho en diversos órdenes, ¿no?, que es el narcotráfico, que es la minería ilegal, los taladores ilegales, los cubanos, los venezolanos, los bolivianos, Cerrón, y al final han dicho, bueno, también Sendero y el MRTA. Muy bien, fíjense, cómo ese nivel de análisis hace que las estrategias que el Estado quiera plantear estén perturbadas por esta multiplicidad de hipótesis. Y yo quiero persistir en que en la escala de hipótesis el gobierno peruano, el público y los ciudadanos del Perú tienen que poner en primer lugar a Sendero Luminoso y al MRTA. Las evidencias existen. Las evidencias han sido expuestas ante los medios y todos los días siguen habiendo evidencia de que esto es cierto. Quiere decir, el vórtice, el centro, la causa de toda esta tormenta política y social está en los operadores ocultos de Sendero Luminoso y el MRTA, sobre el cual se montan pues también ya los narcotraficantes, la minería ilegal y todos los demás, no solamente los nacionales, sino los extranjeros. Si llegamos a definir, y ese es un primer problema, ¿no?, si no definimos cuál es el fenómeno y queremos resolver todas las hipótesis, entonces vamos a tener el desorden que hoy tenemos. Una vez que usted tiene la hipótesis, ya puede planificar qué cosa es lo que resuelve el problema. Y aquí lo que resuelve el problema son las acciones de inteligencia operativa policial. Quiere decir que históricamente el Perú ha resuelto
sus problemas contra la corrupción, contra el terrorismo, contra el narcotráfico, contra los problemas sociales, capturando los cabecillas. Una muestra es Abimael Guzmán. Otra muestra, ahorita, hace poco, la captura de la llamada camarada Cusi en Ayacucho y se acabó el problema. Y la captura de ayer del llamado español, con el cual la inteligencia peruana, la inteligencia policial es una de las mejores y no sé qué está pasando para no aplicarla de manera contundente, de hacer una inversión, un shock de inversiones en inteligencia para resolver este problema. Ahora, por las características de lo que significó las elecciones, donde salió elegido presidente el profesor Pedro Castillo, por los antecedentes de la formación política de él, de lo que significó encabezar la huelga del magisterio en el 2017, donde la clase política sabía perfectamente que esa huelga no estaba encabezada por el SUTE, que tiene una dirección, bueno, de mayor presencia de Patria Roja, digamos así. Este era otro sector ligado a Sendero, lógicamente, al Movadep. Eso se sabe y se sabía. Y ahí hizo alianza el señor Cerrón, definitivamente. Pensando no ganar las elecciones, pensando tener congresistas de la zona de Junín, de la zona de Apurímac, de Puno, y tener una bancada de 10, 12, 15 representantes que podían significar, pero no pensaron ganar las elecciones. Yo comparto el criterio que usted dice, pero también hay que decir con nombre propio. Acá la derecha, la ultraderecha, es la que ha generado el desvío de la atención, echándole la Cuba, Nicaragua, Venezuela, etcétera, de la presencia cuando el señor Pedro Castillo, desde el punto de vista ideológico, no tiene nada que ver con ese sector. Es otro sector ideológico. Acuérdese usted, estimado amigo, que el profesor Pedro Castillo, ni en la campaña, ni cuando juramentó, ni cuando ha ejercido como presidente hasta el 7 de diciembre del año pasado, nunca él ha hablado que es de izquierda. Él no se refiere como izquierda. Él habla del pueblo, de las grandes mayorías, qué sé yo. Ahora, el tema es, y ahí recurro a su capacidad y en alertar a la opinión pública, en el sentido de que, recuérdese usted, al igual que quisieron capturar el magisterio, la derrama magisterial, etcétera, para sacarlos del camino de la influencia dentro del magisterio a Patria Roja, intervinieron servicio de inteligencia. Coparon servicio de inteligencia con gente afines a Pedro Castillo. Y por ende, a mi modo de ver, como decir 1 más 1 es 2, al Movadep. Entonces, hay información importantísima que se ha venido manejando y que ahora también no se sabe dónde está. Eso me genera una mayor preocupación. ¿Qué opina? Sí, bueno, primero permítame usted, con todo el respeto del mundo, discrepar con usted, porque en el Perú no hay ultraderecha. No hay. La ultraderecha y la ultraizquierda son los grupos que toman las armas. En este caso, en el Perú hay ultraizquierda, que son los que tienen experiencia, entre comillas, revolucionaria, como el Sendero Luminoso y el MRTA. En la derecha, en este momento, no hay grupos armados que estén haciendo este trabajo. Que exista una derecha complicada, ¿no? Pero eso no le da a la derecha el título de ultra izquierda, y en eso yo sí tendría mucho cuidado para poderlos calificar. Por supuesto que no son santos de mi devoción, pero... O extrema derecha, no ultra, todo extrema lo que es derecha. extremo a la derecha o a la izquierda, en mi concepto, en el concepto de los que estudiamos los fenómenos totalitarios, tienen experiencia revolucionaria o con armas, ¿no? Entonces, yo le doy mi opinión, probablemente esté equivocado, pero bueno, Correcto, no perdamos correcto, el correcto, tiempo en este correcto. tema, ¿no? En este Correcto. criterio, ¿no? Ajá. Ahora, continuemos. Fíjense, el hecho de que Pedro Castillo no haya dicho nunca que es de izquierda no significa que no lo sea, porque todos los actos que él realizó
todos, estaban vinculados, como siempre hemos dicho, incluso por este medio, que era un operador funcional de Sendero Luminoso. Tiene poca formación ideológica, pero tiene mucha formación política, ¿no es cierto? Correcto. Y esto, al ingresar al sistema, le ha hecho creer que podía manejar el sistema. Incluso escribimos un artículo sobre el tema que se llama el patrimonialismo, ¿no? Que lo escribe Max Weber y explica que hay gente del campo, por decírselo de manera rápida, que siente que es dueño de la familia, es dueño del ganado, es dueño de la chacra, es dueño del pueblo, del distrito y al final de todo lo que está a su alrededor. Dueño del poder. Así es. Dueño Ese del poder. patrimonialismo explicado por Max Weber, lo pueden buscar en sus computadoras, ¿no? Explica que ese patrimonialismo probablemente también, creo yo, ha sucedido en este gobierno, porque estos señores han cogido el gobierno como si les perteneciera. Entonces trajo a sus amigos, a su familia, a sus paisanos, ¿no es cierto? Y comenzaron a hacer los latrocinios que ya conocemos, inclusive a usar la inteligencia para eliminar a sus enemigos. Cuando descubrieron que el poder era mucho mayor de lo que se le había contado, mucho mayor de lo que él podía imaginar en su escasa conciencia académica o intelectual, pues comenzaron a desatarse, ¿no? A desatarse y a querer manejar y dominar todo. Vieron esa oportunidad y la verdad que hemos tenido suerte y los peruanos estamos siendo resilientes a este ataque que hemos sufrido, bueno, y que seguimos sufriendo ahora ya, pero en la parte más violenta y social. Ahora, el comportamiento de los seguidores de Castillo, en este caso la bancada del bloque magisterial, que es el más afín a él, de lo que se denominan los niños, de lo que se denomina este compromiso de gente de Fuerza Popular, inclusive está saliendo los WhatsApp. ¿Y qué ha querido pasar ahí? O sea, se acostumbraron al poder, se acostumbraron también a ese tipo de posesionamiento, de decir, bueno, de acá nadie me saca, soy dueño de mi curul, gano mis 18,000 soles, y la parte política, ideológica, se ve de repente embarrada por los actos de corrupción, ¿no? O sea, hemos llegado a ese nivel. Claro, lo que debemos tener claro en el Perú es que no hay un trabajo ideológico de profundidad como se hacía hace muchos años, por lo menos en el APRA, en otros partidos llamados de la derecha, aunque el APRA se considera de izquierda responsable, ¿no? Ya no hay esa formación ideológica. La mayor parte de los que están aquí tienen una magra formación ideológica, pero lo que los diferencia es el poder. Correcto. ¿Cierto? Entonces, esa fragilidad y esa facilidad de llegar al poder también, ¿no? Sí, claro, la facilidad de llegar al poder, de convencer a la gente, de con unos cuantos votos meterle un poco de plata a la gente, porque además el 70% de la población no sabe de política. Entonces tenemos los congresistas que tenemos, no nos damos el tiempo para pensar, no tomamos un respiro para poner a gente que va a conducir los destinos del país, y tenemos estas cosas que salen, como estos congresistas que supuestamente defienden, ¿no es cierto?, el proyecto democrático, y terminan aliándose malamente con la corrupción, con la izquierda radical, con el poder. Juego, así es. Y con el poder. Ahora, lo que no se ha dicho también es de que acá se pretendió decirle que, bueno, Castillo ganó porque hizo fraude, se fueron a la Organización de Estados Americanos, etcétera. Pero al final de cuentas, si nosotros sacamos bien la cuenta, Castillo está ahí sentado, estuvo sentado ahí hasta el 7 de diciembre por irresponsabilidad de las otras fuerzas políticas de derecha acá en el Perú. Recordemos que Castillo gana con 40,000 votos y más de 1 millón de votos no fueron a votar en Surco, en La Molina, en Miraflores, San Isidro, San Borja,
Es decir, en los sitios donde vive la clase alta y donde fácilmente pudieron sacar pues más de 100.000 votos, digamos así. Y la gente no fue a Bueno, votar. usted habla de los que no fueron, Así pero es. además de los que fueron y votaron por él. Ese es otro Porque tema. las plazas de San Isidro aparecen con altos volúmenes de votación Sí, para Pedro Castillo y los sí. que no votaron en el extranjero. Y otras cosas más. Entonces, ahí es donde viene, digamos así, lo que estamos viviendo, cuando ahora inclusive está más claro, con este tema, actualizando ya la noticia, mi estimado José Luis Gil Becerra, con estos chats que están apareciendo, estos WhatsApp que están apareciendo y la presencia de este personaje llamado el Español. O sea, Castillo pretendía tener su propio servicio de inteligencia, quería tener su propio aparato de chuponeo. ¿Por qué? Ahí viene la pregunta, ¿por qué? Porque ya conocía lo que tenía, o lo que había acá en el Estado. Y ese es un tema, me parece muy delicado, que no se está afrontando con la debida responsabilidad. O sea, esa información que manejó, por eso le decía, esa información que ha manejado, ¿a dónde ha ido a parar? Sí, a ver, usted tiene toda la razón. Estas personas que descubrieron el poder, la dimensión del poder y lo que podían hacer, los llevó pues a aliarse con delincuentes para no solamente apoderarse del sistema, sino que además eliminar a sus enemigos, A los eliminar rivales. a la capital de la nación, eliminar al jefe del equipo de investigación, etcétera. Y ya esta es una tendencia conocida, antigua, de izquierdas y derechas también, ¿no? De meterle la mano a la inteligencia que nosotros debemos rechazar. Yo soy un hombre de inteligencia, 30 y tantos años en inteligencia, y uno debe mantener incólume los más altos intereses del Estado y de la nación peruana. De ninguna manera de los intereses personales, ni de los gobernantes, ni de los congresistas. Y en eso hay que tener una conciencia muy fuerte, muy potente para poder entrar al sistema de inteligencia y limpiar lo que tenga que limpiarse y realmente responder a los intereses del país, ¿no? Efectivamente han dejado hecho un desastre la inteligencia en el Perú nuevamente, ¿no? Pero esta vez por la izquierda, y lamentablemente hay que recomponerlo. Creo que ha sido acertado además poner al general Roger Arista, a quien conozco y conozco de sus cualidades como director de la DINI. Debe ser un trabajo muy complejo, no solamente luchar para evitar que las 10 amenazas decretadas por el Estado peruano hace mucho tiempo y la amenaza interna, más aún, debe ser muy complejo para él. Por eso es que creo entender hoy que este proceso de la inteligencia puede no necesariamente estar siendo lento, pero tener unas luchas internas que seguramente son beneficiosas para el país. Le escuché al inicio de su intervención mencionar que detrás de todo esto podría estar Sendero Luminoso, podría estar, debe estar de repente, y también el MRTA. ¿Qué indicios hay del MRTA? ¿No desapareció? A ver, A ver, le ¿qué explico. información hay de eso? Los 13.000 internos por terrorismo condenados desde el año 1992, de las cuales 2.000, 3.000 eran del MRTA y el otro tanto de Sendero Luminoso, han salido ya en libertad, ¿verdad? Están ya en libertad. Solamente quedan 100 internos por terrorismo en las cárceles. Esa es una buena información, están? es un buen dato eso, ¿eh? Caramba. Así es, lo pueden verificar, piden Claro. la información a la DIRCOTE, si desean, al mismo Ministerio de Justicia, si lo desean. Hay 100 internos por terrorismo. Pero además, estos internos por terrorismo siempre hemos visto a través de la propia prensa del comportamiento que han tenido en las cárceles durante estos 20, 25 años que han estado presos, detenidos. ¿Qué han estado haciendo? Ideologizándose, politizándose, organizándose, planeando, estableciendo sus redes de contactos.
Y por supuesto que no es lo que dice el Tribunal Constitucional, que estas personas ya están rehabilitadas. No, pues no. De ninguna manera. El tema es Que hoy ideológico. están en las calles. El tema Y es donde usted ideológico, así encuentra, es. donde usted encuentra un conflicto social, siempre va a haber alguien ligado a Sendero Luminoso, ya sea directamente o a través de sus familiares, o a través de amistades, o ligado al MRTA. Ligado, ¿por qué? Porque hay movimientos, pequeños organismos generados que ya tienen nuevas banderas, color negro, color rojo, cuyos fundadores son del MRTA y que están metidos en los conflictos sociales. Y que además lidera Guillermo Bermejo. Y que además la ex ministra Durán, que también tiene un ex esposo que es del MRTA, que está en Chile. Y así va a ir encontrando usted en esta línea gente ligada al MRTA y gente ligada a Sendero Luminoso. Y ese es un hecho, no es una alucinación ni es una acusación no sustentada, ¿no? Todas estas personas están ligadas a estas líneas, a estas dos, a la línea de izquierda radical socialista o a la línea de izquierda radical comunista. La primera está ligada a las FARC de Colombia, a Venezuela y a Cuba. Y la segunda es auténtica solamente del Perú, pero que hoy está haciendo nexos con el MAS de Bolivia, como ya se ha demostrado por algunos medios de comunicación. Más étnico que de clase social, digamos así. Más la parte étnica que no se deja Están de lado. utilizando la herramienta de la etnia porque es parte también de este conglomerado de estrategias que ha proporcionado el Foro de Sao Paulo en el año 90, que tiene que ver con las etnias, con el tema ecológico, y bueno, y hay toda una discusión ideológica y política sobre estas causas, pero veamos lo que tenemos en el Perú. Tenemos operadores políticos de Sendero Luminoso. Bajo esa línea, señor Gil Becerra, significa que a mediano plazo se puede volver a repetir la historia de lucha armada de Sendero. Mire, yo he dicho con absoluta claridad que no va a haber guerra civil, que no va a haber una revolución en el Perú y que no va a haber toma de Lima ni toma de nada. Pero lo que sí puede haber es mucha violencia para ese intento. Van a intentar hacerlo. Los pueblos de América, en especial el pueblo colombiano y el pueblo peruano, han demostrado que no quieren un sistema socialista. Lo han podido votar, seguramente han ganado de la forma que hayan ganado, pero el pueblo colombiano, por ejemplo, lo demostró cuando durante más de 50 años las FARC, con dinero, con recursos, con uniformes, no llegó a tomar el poder porque el pueblo colombiano no lo quiso, igual que acá en el Perú, teniendo dos organizaciones terroristas como el MRTA y Sendero Luminoso que quisieron tomar el poder en la década del 90, no lo hicieron porque el pueblo no lo quiso y no lo va a querer ahora. Porque el pueblo somos 33 millones de personas, de las cuales 990,000 estamos trabajando y produciendo, mientras un pequeño grupo nos está tratando de socavar en el país. Y estas 1,000 personas, por ser exagerado, no van a tomar el país. Eso hay que tenerlo claro, pero correcto. Sí, la violencia puede ser fuerte. Pero también hay que reconocer de que Sendero también ha cambiado su estrategia. O sea, el Movadep es parte de esa estrategia. La existencia del Movadep es eso. Y que ahora aprovechan el Movadep para meterse, como usted lo dice, en todos los conflictos sociales. Están en el magisterio, están en la construcción, están en las fábricas, están en los pueblos jóvenes, en el peaje, ahí su caldo de cultivo. Y bueno, ya habrá tiempo para conversar sobre el caso propiamente de Sendero, porque es un tema que va a estar latente. Yo escuché en uno de los argumentos del que fue canciller de la República, Héctor Béjar, que fue guerrillero en la década del 60 y que llegó a ser el primer canciller con Pedro Castillo, que Sendero aparece muy sospechosamente y parecería
que fue patrocinado por Estados Unidos. Ese tema quedará, bueno, para el análisis, como también en Afganistán la existencia de Bin Laden fue porque fue agente de la CIA, ¿no? Inclusive acá lo hemos tenido a Vladimiro Montesinos, agente de la CIA. En Panamá estaba, que fue agente de la CIA también, el general, no recuerdo ahorita su nombre, Noriega, que después lo metieron preso, etcétera. Y sí me preocupó de que el primer gobierno que reconoció a Pedro Castillo fue justamente Estados Unidos. Y ahora un alto funcionario de Estado del gobierno de Estados Unidos le está diciendo a la presidenta Dina Boluarte que debe convocar a lo más antes posible elecciones. O sea, ¿qué es lo que nosotros tentamos en el escenario, pero qué es lo que se está manejando afuera del escenario, de acuerdo a su experiencia, a su capacidad? ¿Qué es lo que podría decirnos, mi estimado? A ver, yo creo que hasta hoy se mantienen dos posiciones a nivel mundial, capitalismo con otro sistema más, y estas pugnas y estas luchas se han ido transformando a través de la historia. Y ambas han creado, obviamente, historias de conspiración, historias de conspirativa para ambos lados. Así como escuchamos de que Bin Laden fue creación de Ronald Reagan, también podemos escuchar que Abimael Guzmán fue creación de la CIA. Entonces, hay una serie de historias en las que yo personalmente no creo. No olvide usted que yo he sido director general de inteligencia durante un año, conozco, he tenido acceso a información clasificada del país y de otros lugares, y las cosas no necesariamente tienen que responder a estas versiones conspirativas, que a veces yo las llamo callejeras, ¿no? Sino a hechos concretos, a hechos reales. Por eso cuando yo me expreso sobre Sendero Luminoso y el MRTA, lo hago con evidencia en la mano, porque aquí no es la opinión de José Luis Gil, es lo que dice la evidencia que está judicializada, y ojalá tengamos tiempo de conversar con más amplitud en otro momento. Claro. Bueno, llegando al momento político, llegando a lo que estamos viviendo actualmente, esta existencia, la aparición de este señor José Hernández, el español, quien por lo que se sabe iba a asumir una gran responsabilidad en el manejo de armar un aparato de servicio de inteligencia, de audios, chuponeo, etcétera. Pero lo curioso es de que él no es peruano, es el español, ¿no? Entonces, ¿qué puede significar eso? Porque, bueno, si pretendo hacer eso, soy de Cajamarca, bueno, veo pues algunos efectivos policiales, de ejército, los convoco y los convenzo para hacer este trabajo, pero un empresario español, Bueno, ¿qué le puede decir? como hay empresarios de otros países también, hay mucha gente metida de otros países, a ver, no digo mucha, pero existen gente con la fachada de ser empresarios que tienen intereses en el Perú. Muchos no son nada santos, son hasta delincuentes, como en este caso el famoso español, ¿no? Que aún creo que la policía no tiene la seguridad de que tenga la nacionalidad española, ¿no? Sin embargo, hay presencia de extranjeros y esto ya está globalizado, creo yo. Lo importante es lo que querían hacer con él, ¿no? Querían crear un aparato paralelo. ¿Por qué? Porque justamente Pedro Castillo tenía un profundo desprecio por esta democracia, Correcto. por estas instituciones, ¿no es cierto? Y entonces, ¿qué había que hacerlas? Reemplazarlas. ¿Reemplazar a la Fuerza Armada con qué? Con sus rondas campesinas. ¿Reemplazar a la policía? Con sus rondas campesinas. ¿Reemplazar a la DINI y a la DICIMIN? Con su propio aparato de inteligencia. Estaban creando un aparato paralelo. Y eso es lo que la gente todavía no termina de entender. digerir, de entender, ¿no? sí. Estaban creándonos un aparato paralelo, claro, para llevarnos a otro nivel, y eso era lo más grave, ¿no? Pero esto también
obliga a que se supone que él no ha trabajado solo, ¿no? O sea, armar esta estructura significa de que debe haber una serie de personajes comprometidos, exministros, congresistas, etcétera, ¿no? Sí, ahí ve usted, la policía intervenido la casa de dos miembros de dos exdirectores de la Digimin también. Claro. O sea, y hay escuchas, ahora la inteligencia está más sofisticada y más, digamos, sólida, porque no solamente actúa el policía recuperando y procesando información, sino que además lo hace con la participación del fiscal, la participación del juez, por lo cual ya desde el inicio la policía está obteniendo pruebas, ¿no? Más que evidencia, está obteniendo prueba contundente que lleva a condenas. Y en este campo yo le termino con la expresión sobre la inteligencia peruana. La inteligencia operativa peruana hace 4 temas fundamentales. Preserva la prueba, identifica al delincuente, establece el nivel organizativo y ayuda a establecer la responsabilidad individual. Por eso es harto trabajo el de la inteligencia, porque no solamente seguir a alguien y traer una filmación, hay que hacer actas, hay que hacer identificaciones, temas de comparaciones, seguimiento, claro. Para poderle decir al juez, este es el responsable, y en ese camino estamos. Ahora, si vamos a profundizar, y con esto terminamos la entrevista, estimado amigo, si profundizamos de repente lo de la corrupción que está implicado, van a investigar, simplemente era un pretexto para distraer la atención de la opinión pública, porque esto es más grave, ¿eh? Porque esto tiene que ver con la seguridad nacional, esto tiene que ver con la estructura misma del Estado y a dónde estaban apuntando, digamos, Fiscalía, Poder Judicial, rivales políticos que en un momento determinado estuvieron los maestros del SUTE inclusive, ¿no? Como enemigos principales del gobierno de Castillo, ¿no? O sea, parecería que esto tendría otra envergadura. No tengo ninguna duda que el fenómeno en sí es grave y que el siguiente paso en este tema de la inteligencia era el sicariato político. No tengo ninguna duda. Correcto, por ahí vamos a transitar, por el sicariato político. Pero eso no es lo más grave. Lo más grave es lo que ha pasado antes de anoche, que han querido empezar a borrar la frontera peruano-boliviana. Eso es grave, ¿no? Eso también es grave, porque atacar los puestos de vigilancia fronterizo de la policía y no permitir que los demás puestos se fortalezcan, quiere decir que han iniciado un proceso de borrar nuestras fronteras. La policía, la Fuerza Armada tendrán que responder y decirnos qué es lo que está pasando, aunque, bueno, los que analizamos el tema ya sabemos lo que está pasando. Esta es su famosa posición de plurinacionalidad de Evo Morales y de toda la izquierda que cacarea igual que él aquí, ¿no? Pero ese es un problema también del litio, que está en esa zona justamente, ¿no? Lo que fueran intereses económicos y lógica. Todos esos intereses. Ahí están metidos todos al final, coinciden, ese es el tema. Cuando el actor principal que está moviendo eso, por supuesto, es Sendero Luminoso. Y termino con esto, por 2 razones. Pedro Castillo, Chamán y Tito Rojas en Bolivia en el 2017-2018, hablando del comunismo. Chamán y Tito Rojas ahora, Perú 21 acaba de sacar hace 2-3 días de una conversación que hablan de los conflictos sociales y especialmente hablan de pueblos. Esas son 2 indicios clarísimos, 2 evidencias clarísimas de que el objetivo es borrar las fronteras peruano-bolivianas. Muy bien. Muchas gracias al señor José Luis Gil Becerra, exdirector general de Inteligencia del Ministerio del Interior, integrante del Instituto Latinoamericano de Democracia y Desarrollo. Estaremos molestando su atención. Ver mi página web, claro. www.libercracia.net. Perfecto. Estaremos en comunicación en cualquier momento para profundizar sobre estos temas. Muy agradecido por su atención. Hora de cambio.